Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, muy buenos días a todos. Hoy cuento con una invitada especial. Ella se llama Mar Ferré, es organizadora profesional, coach, y muchos igual la conoceréis por su libro Menos de todo y más de ti. Antes de darle paso, me gustaría presentarla tal y como lo hace ella en su libro, y dice esto: huyo de las etiquetas, me siento encorsetada en ellas porque me restan libertad, mi valor más importante. Pero entiendo que quieras saber un poco más de mí. Soy organizadora profesional, formada con Marie Kondo, y coach profesional, formada con Marie Kondo y coach. Estudié ciencias empresariales y trabajé en banca durante 25 años. Debido a una profunda crisis personal y profesional, inicié una búsqueda hacia una vida más libre y más plena. El libro La magia del orden de Marie Kondo marcó un antes y un después en mi vida, que me animó a seguir explorando y experimentando con diversas disciplinas de autoconocimiento y desarrollo personal. Así surgió la Orden Terapia, mi proyecto profesional al que llevo dedicada 3 años en cuerpo y alma. Acompaño a mujeres a recuperar su bienestar, a priorizarse y a sentirse a gusto consigo mismas a través del orden. Porque sueño con un mundo donde las personas puedan escoger desde la libertad y no desde la necesidad o la obligación. Bueno, Mar, muchísimas gracias por estar aquí hoy. No deja de emocionarme todavía, imagínate qué fuerte. Así que nada, que súper agradecida. Bueno, a ti te emociona y a mí la verdad que también me resuena muchísimo cuando veo tu libro, leo la descripción y hablas de conceptos que para mí tienen mucho sentido, ¿no? Pues como la libertad, el orden, Sí. el autoconocimiento. Y también hablas de una crisis personal y profesional. Y creo que esto fue un poco también lo que me llevó a contactarte, porque pensé, jolín, qué importante, ¿no? Al final todos nos enfrentamos a cambios en nuestra vida, quien más, quien menos ha sufrido una ruptura y ha tenido que empezar de cero en ese mismo hogar que compartía antes, pues por ejemplo, con otra persona, ¿no? Entonces, qué importante gestionar también los cambios a través de la propia casa. Sí, la verdad es que sí, que es una herramienta súper potente para iniciarlos. ¿No? Entonces, qué importante gestionar también los cambios a través de la propia casa. Sí, la verdad es que sí, que es una herramienta súper potente para iniciarlos. Lo que pasa que nos suele pasar a todos es que no nos damos cuenta de que necesitamos un cambio hasta que la vida al final dice o te adaptas o empiezas a moverte o esto no hay quien continúe con ello, ¿no? Y ahora sí que es cierto que después de esta gran crisis uno va teniendo sus propias transformaciones y sus propios cambios, ¿no? Pero como que ya tomas más conciencia, de repente, o sea, como, lo que quiero decir es que como que no caes tan bajo, ¿no? No te hundes tanto, sino que vas teniendo esas cuestiones. Yo en mi mismo proyecto, de cómo inicié a cómo me siento ahora o cómo acompaño ahora, es muy diferente, vas evolucionando. Y eso es lo bonito, ¿no? De integrar el cambio en tu día a día, ¿no? Y no intentar aferrar, te lleva a una gran transformación, ¿no? Pero cuanto más nos resistimos, la verdad es que la vida al final es la que nos da el empujón y nos dice, si no lo haces tú por tu propia voluntad, lo hago yo, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasó y lo que le pasa a mucha gente, en el fondo. Sí, según estabas comentando esto, me venía a la cabeza la típica escena, ¿no? En series de muchas veces cuando estás atravesando a lo mejor pues algún duelo, ya sea una ruptura sentimental, algún divorcio o incluso alguna muerte, ¿no? De algún familiar, y ves esa típica escena en casa con una pila de platos acumulados en el fregadero, la cama sin hacer, la ropa tirada por el suelo. Y jolín, dices, ¿cómo
de importante es esto, ¿no? Porque cómo afecta esa desorganización espacial al final a tu agitación mental también. Y jolín, dices, ¿cómo de importante es esto, ¿no? Porque cómo afecta esa desorganización espacial al final a tu agitación mental también. Claro, sí, sí que te afecta, pero yo creo que primero de todo el origen es cómo estás tú. Y eso es lo que se refleja en tu casa. Y efectivamente, como tú dices, también es cierto que tu casa pues te influye, ¿no? Y yo en el libro pongo un ejemplo, ¿no? De que si tú te fueras a un hotel, que en principio todo está ordenadito, todo está muy bonito y que no es un espacio que hayas definido tú, evidentemente si te vas a ese hotel y está todo destartalado, ¿no? La cama sin hacer, un armario lleno de ropa de otra persona, yo qué sé, pues todo roto o así, ese fin de semana o esos días que vas a pasar en ese hotel no vas a estar a gusto, ¿no? Y es un espacio que no es tuyo ni que refleja nada de ti. Por supuesto que te influye, pero refleja cómo estás tú en ese momento y como tú muy bien has descrito, pues en caso de una ruptura, o no hace falta ir a extremos tan grandes, ¿no? Estás enferma 3, 4 días y, y cómo está todo, ¿no? O sea, porque lo dejas, ¿no? Y entonces tú misma necesitas ese periodo de readaptación y pues tu espacio no deja más que reflejarlo. Si lo vemos como un espejo, al final se trata de ver que la casa lo que te está diciendo es algo de ti y como dicen en, en uno de mis libros favoritos, que es La ley del espejo, cuando tú te miras en un espejo, lo que no puedes es ir a la imagen que se refleja y arreglarla, ¿no? O sea, si yo me veo mal el pelo, me tengo que tocar a mí, mi pelo, no el pelo que se refleja en la imagen. Entonces, un poco el trabajo es ese. Si tú ves que tu casa está en ese estado, voy a mirarme primero por dentro qué me está pasando para poder hacer un cambio, un orden más profundo a otro nivel. Sí, aquí yo creo que tiene que Sí, aquí yo creo que tiene que ver el tomar acción directamente, ¿no? Porque aunque todos tengamos ese proceso de duelo, de adaptación, de que a Uh veces -huh. te cuesta coger las riendas, llega un momento en el que ya no te queda otra, ¿no? Sí. Y arreglar las cosas empieza por eso, por tomar partido, tomar acción. Y hablabas, por ejemplo, antes también el tema de los armarios y me venía a la mente eso, ¿no? Pues a lo mejor en un proceso de duelo muchas veces, cómo enfrentarte a ese armario, ¿no? De alguien a lo mejor que ya no está. Uh -huh. Eh, ¿Qué consejos nos darías tú? Porque no sé si es bueno tirar, deshacerse de todo porque eso te genera un recuerdo o hay que dejar algo para ti. Bueno, depende de las situaciones, porque duelos hay muchos. Quiero decir que puede ser una ruptura, pues yo qué sé, de tu pareja físicamente no vive contigo, pero sí está en este mundo. Y luego están los duelos de personas que ya no están, ¿no? Pues por una defunción o lo que, ¿no? Entonces, yo lo primero de todo es que hay que respetar el tiempo del duelo también, ¿no? O sea, no es aquello de que han pasado 3 días y ya me tengo que poner en marcha. Uno tiene que escucharse mucho y estar muy presente y dejarse un poco caer, ¿no? Y decir, bueno, pues ha pasado esto, tengo que sanar mi herida y aceptar cuál es esa situación, ¿no? Y una vez has pasado ya todas las fases y ya estás en fase de aceptación, que eso ya dependerá de cada persona, pues hay personas que lo pueden solventar más rápidamente y hay otras personas que van a requerir más tiempo. Entonces sí que hay que tomar acción porque no tiene ningún sentido estar rodeado de cosas y de objetos que no tienen una vinculación contigo, a pesar de que sientas una vinculación contigo, a pesar de que sientas que ese objeto te vincula con esa persona. Claro, entonces el consejo, el primero es darte ese tiempo, pero tampoco no regodearte en ese tiempo, porque luego la mente también nos pone muchas trampas, ¿no? Y por eso es muy, muy importante saber escucharse. Si es realmente, bien, me dejo caer, me dejo ese espacio, me doy ese tiempo para ir aceptando e integrando la nueva situación, o ya me estoy autosaboteando y me estoy aferrando a cosas que ya debo dejar ir, ¿no? Entonces, esa línea muchas veces, cuando tenemos mucho ruido, interno o externo, es difícil de verla. Pero yo creo que hay momentos en que uno mismo, si es honesto consigo mismo, que yo creo que es uno de los ejercicios más difíciles que hay,
el ser muy sincero con uno mismo, lo sabe cuándo llega ese momento. Entonces, cuando llega ese momento, hay que, evidentemente, las cosas deben salir fuera de tu casa. Tu casa es un reflejo de ti y una relación con una persona que ya no está físicamente o no en este mundo o como sea, pero que ha habido un cambio, eso se debe transformar y tu casa debe reflejar ese cambio, aunque duela, ¿no? Y bueno, pues tenemos mucha tendencia a cosificar a las personas, ¿no? Es decir, pues esto me lo regaló mi padre, esto me lo regaló mi pareja y me da la sensación de que sigo manteniendo ese vínculo. Entonces, claro, hay que analizar cuál es el vínculo con esa persona, porque evidentemente si se ha roto una relación, pues eso, una ruptura sentimental, ¿no? Que es lo que todos pensamos, ¿no? Una pareja, lo que sea, pues hasta qué punto quieres continuar vinculada con esa persona, ¿no? Si es que ha llegado ya tiempo de dejarle entrar a otra persona. Perdón que tengo aquí a mi perra, no sé si se oye un poquito. La persona, perdón que tengo aquí a mi perra, no sé si se oye un poquito, pero bueno, son cosas del teletrabajo. Nada, Bueno, pues bienvenido. sí, ya no sale en la entrevista, pero bueno, quiere su protagonismo también, ¿no? Bueno, pues como decía, depende un poco del vínculo, ¿no? Y de cómo se haya hecho esa ruptura, ¿no? Si hay mucho dolor todavía, si es una persona pues, que ya no está entre nosotros, todavía nos aferramos más, ¿no? Porque es como la manera de tenerlo presente. Yo creo que el ejercicio hay que hacerlo sí o sí y está bien tener algo que nos recuerde, pero lo que no podemos es dejar que ocupe un espacio físico, que en el fondo es un espacio interno, mental de nuestra vida, porque al final estamos viviendo la vida del otro, ¿no? Aferrándonos a tantos objetos. Así que yo te diría que hay que hacer un proceso de orden y un proceso de selección. Hubo que más me gustó en uno de los cursos que hice con, bueno, era un curso que se llamaba Atrévete a soltar, que justamente hablaba de eso, de ir dejando ir objetos cada día. Y una de las alumnas del curso, pues ahí se compartían cada uno su experiencia, compartió su ejercicio y me pareció precioso, ¿no? Y siempre le digo, oye, agradecida porque muchas veces yo aprendo más de las personas a las que acompaño que lo que yo les pueda compartir. Y un ejercicio muy bueno, en este caso ella tenía bastantes objetos de su padre que ya había fallecido, fue coger una foto de él y tenerla allí presente y decir, vamos a hacer esto juntos, y fue deshaciéndose de los objetos, se quedó dos o tres cosas que para ella recordaban su relación con su padre, pero todo lo demás lo dejó ir, ¿no? Entonces me pareció un ejercicio muy bonito que puede ser, ya te digo, depende del vínculo, depende de cómo haya sido, quizás no es lo mejor, bueno, un poco depende de la situación, ¿no? Pero creo que puede ser un consejo que puede ayudar, ¿no? A enfrentarse a una situación que de por sí requiere de mucha energía. Depende de tu momento también, claro. Pero, perdona, ¿eh? Aparte de que requiera mucha energía, yo desde aquí animo a hacerlo porque se te multiplicará la energía que vas a recibir del de vaciar, el mover la energía estancada de esos objetos, el mover las cosas de tu casa. Así que hay que hacerlo, hay que animarse a hacerlo. Sí, tú decías vaciar, dejar ir, porque al final las cosas ocupan un lugar, ya sea físico o mental, y te estás negando la posibilidad de que entren cosas nuevas también, ¿no? De alguna Exacto, manera. exacto. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que me venía mucho a la mente el tema del apego que muchas veces tenemos a los objetos, a la mente el tema del apego que muchas veces tenemos a los objetos, ya no solo de personas que bueno, estén atravesando un duelo y te quieras un poco te cueste deshacerte, ¿no? De cosas que te vinculan a ellos, sino en general, yo creo un poco movidos por el consumismo actual, que nos creamos necesidades superfluas, yo pienso, porque vivimos en una constante de que quien más, quien menos, ya no tiene solo lo básico, ¿no? El microondas, el horno, ahora también quieres un exprimidor eléctrico y quieres una Thermomix y quieres... Sí, Y,
Y claro, es que al final el espacio es el que es, ¿no? En tu cocina, en tu salón, entonces, ¿dónde metes todo eso? Cada vez que, no sé quién me decía, cada vez que compres algo, deshazte de algo. Y dije, jolín, pues Sí, esto igual es una buena manera, ¿no? De es una empezar buena, lo que a... pasa es que no acabamos de hacerla de todas maneras, ¿no? Porque yo lo que siempre digo al final es, si tú empiezas a hacer un orden, un proceso de orden al medio de la situación y una de las del kit de la cuestión es lo que tú has nombrado, es el tema del apego, es saber por qué y para qué estamos guardando todo eso, a qué nos estamos aferrando, porque en el fondo un duelo lo interpretamos pues como una ruptura sentimental o como pues eso, el fallecimiento de una persona, pero cualquier pequeño cambio en nuestro día a día no deja de ser pequeños procesos de duelo, ¿no? Porque si yo cambio de trabajo, si yo cambio de horario, si ahora mi hijo ya ha cambiado de curso y va solo al cole, todo eso en el fondo son pequeñitos duelos, ¿no? Tenemos que ir aceptando y tenemos que ir adaptándonos a esa nueva situación, ¿no? Entonces, bueno, es que con el apego yo creo que no nos da para un podcast, Miriam. Necesitaríamos aquí, vamos, un montón, ¿no? Pero en general, ese apego que tenemos a las cosas es mucho miedo. En el caso de una ruptura sentimental de una en el caso de una ruptura sentimental de una persona que haya fallecido, es un miedo a olvidar, ¿no? Es un miedo a que realmente ya no recuerde a esa persona y por eso nos aferramos. Es cierto que cuando tú tienes un objeto, una fotografía, una carta o algo, revives mucho más ese vínculo, ¿no? Pero en el fondo el recuerdo está en ti, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos debemos quedar. Pero luego están, como tú bien has dicho, todas esas necesidades creadas por esta sociedad de consumo que nos hacen creer que necesitamos muchas cosas. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes del confinamiento ha sido darnos cuenta de lo que es realmente una necesidad. Y una necesidad es tener un cobijo, tener una casa donde más o menos grande, más o menos bonita, pero tener un lugar donde descansar, refugiarte, alimento, fondo, ¿no? Entonces te das cuenta de cuántas cosas tenemos en casa que realmente no son una necesidad. Nos hacen la vida más fácil, pero llega un punto que acumulamos tanto que esa simplicidad que nos prometen los objetos se acaba convirtiendo en un problema, porque tengo tanto para gestionar que no me da la vida. Y ahí es donde caemos todos al final. Acumulamos cosas, no tenemos tiempo. Pensemos que cada objeto en nuestra casa requiere un tiempo nuestro para usarlo, para mantenerlo, limpiarlo, colocarlo, volverlo a dejar, ¿no? Entonces, el tiempo es vida, con lo cual ahí hay Sí, que... sí, sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una reflexión preciosa la que has hecho y que muchas veces no lo tenemos en cuenta y cuánto tiempo y cuánta energía, lo que tú dices, nos ahorraríamos si empezáramos a deshacernos de ciertas cosas, que realmente tiempo y cuánta energía, lo que tú dices, nos ahorraríamos si empezáramos a deshacernos de ciertas cosas, que realmente muchas de ellas llevamos a lo mejor hasta años sin utilizarlas, ¿no? Y no damos el Seguro, paso de... seguro, seguro. Y tenemos Y, esa tendencia a acumular y yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Pero como tú bien decías, aparte de en esta sociedad consumista hay un lema, ¿no? Que es que tanto tienes, tanto vales, ¿no? Entonces parece como que si tengo poco, no soy tanto, ¿no? Tengo que tener ese coche, esa casa, ese bolso, esa prenda de ropa, ese móvil, no sé. Entonces por ahí nos equivocamos, ¿no? Y nos hacen pensar que tengo, luego hago y al final soy, ¿no? Y esa tríada la tenemos mal entendida, ¿no? Primero siempre es ser, después haces y luego en todo caso tienes, ¿no? Pero hay que ordenar esas prioridades también. Sí, sí. Totalmente. Y aparte creo que tampoco somos conscientes exactamente de lo que tenemos muchas veces. Entonces aquí cuando, no sé quién escuché también decir o a quién leía, ¿no? Que te recomendaban que para poner un poco de orden en tu vida era necesario como sembrar el caos, porque al final el proceso empieza por vaciar cajones, vaciar estanterías, ponerlo todo encima de la cama, de la mesa, los armarios y ahí es cuando te das cuenta de realmente
todo lo que has acumulado que ni eras Total. consciente, ¿no? Pero claro, esa es la pereza que nos da, que cada vez que piensas en, madre mía, tengo que sacar todo esto, o sea, tengo que generar más caos del que ya tengo. Y yo creo que al Exacto. final eso nos lleva a posponer, ¿no? Totalmente. La pereza es una de las cosas con las que más me encuentro con la gente, pues o que me sigue en Instagram o que no, que se hace Instagram o que no, que se hace, que me pregunta, oye, es que claro, es que no me puedo poner. Esa es una de los bloqueos que más gente tiene, ¿no? De la que acude a mí. Y yo siempre digo lo mismo, al final la pereza no deja de ser un miedo disfrazado de no tengo ganas, como de desmotivación, ¿no? Pero en el fondo no deja de ser un miedo porque voy a tener que tomar decisiones que no quiero tomar. El orden es tomar decisiones constante, ¿no? Entonces, evidentemente son decisiones que son muy pequeñas o que aparentemente no tienen un impacto en nuestra vida. O sea, uno cuando se decide a comprar un piso o hacer un cambio laboral o yo que sé, a comprometerse con aquella persona ya oficialmente y me voy a casar o tener un hijo, son decisiones súper mega importantes que marcan mucho nuestro futuro, ¿no? Y para esas decisiones sí destinamos un tiempo, reflexionamos, analizamos o también nos dejamos sentir, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro? Pero cuando estamos hablando de orden en casa, pues parece como que eso no es tan importante, ¿no? Tomando estas decisiones en tu casa, hablábamos de la pereza y de que nos da... Cuando empiezas a tomar las riendas de tu vida, en el fondo, aunque no te des cuenta de que estás haciendo eso, estoy empezando a tomar decisiones con pequeñas cosas, estoy haciendo como un entrenamiento de fondo y luego eso, sin darte cuenta, se traslada a a otros ámbitos de tu vida y sin darte cuenta empiezas a decir, yo este tipo de relaciones yo no quiero visitar ya este tipo de lugares o ya no quiero este tipo de emociones. No, no es que no quiera este tipo de emociones en mi vida, pero a veces nos enganchamos también a según qué emociones y a según qué reacciones, ¿no? Y parece como que si no me enfado con esa persona, ya la relación ya no es la misma. Si no tengo unos celos, ya la relación no es la misma. Estamos apegados también con esa persona, ya la relación ya no es la misma. Si no tengo unos celos, ya la relación no es la misma. Estamos apegados también a según qué sentimientos, ¿no? Entonces, a mí me parece que empezar por tus cosas y empezar por tu casa es un buen entrenamiento. Es como eso, quiero hacer una maratón, quiero tomar mejores decisiones en mi vida, no empiezo corriendo los 40 y pico kilómetros, ¿no? Empiezo haciendo un entreno de 5, luego de 10. Bueno, pues empieza con tu casa, ¿no? Y verás cómo tomas mucha claridad además para tomar otro tipo de decisiones en tu vida que a lo mejor tengas dudas, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene un impacto a nivel de tu vida en general, lo que tú dices, que te ayuda a hacerte muchas preguntas Exacto, y creo que es necesario. Muchas veces, por lo que digo, yo creo que posponemos tomar decisiones, pero al final sí, es lo que son la llave hacia el cambio, ¿no? No hay otra manera. totalmente. Y Sí, yo también creo en eso, ¿no? Para todo en la vida, tanto cuando quieres perder peso como empezar a entrenar, no puedes pretender a lo mejor lo que tú dices, correr una maratón si no has corrido nunca. exacto. Entonces, en un tema como este, ¿no? De la ordenterapia, ¿habría algún espacio en concreto que tú aconsejaras empezar por él, pues porque nos diera más paz mental, porque tenga menos volumen, sea más fácil empezar por ahí? Para mí habría como tres cuestiones, porque es una de las preguntas que también me hace más a menudo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Porque claro, tengo tantas cosas. ¿Por dónde empiezo? Entonces, eh, yo lo que siempre recomiendo es por donde quieras, pero empieza. Da igual. Puede ser, o sea, si te vas a la mayoría de organizadores, lo que decimos es, empieza por tu armario, por ejemplo, porque es donde tú tienes mayor poder de decisión, porque si empiezas, yo qué sé, pues por los libros del comedor, que no, que a lo mejor si compartes espacio, por supuesto, ¿eh? Estoy hablando de que estás compartiendo espacio con otra persona o con más personas, pues claro, no puedes decidir sobre todo porque tú solo puedes decidir sobre tus posesiones. Entonces, el armario para mí es el mejor lugar donde tú puedas enfrentarte, ¿no? Donde tomas más decisiones porque todo lo que hay es tuyo. Ese sería uno de los lugares.
También es cierto que depende de la persona, puede ser que, pues yo me he encontrado con muchas chicas pues, que a lo mejor son muy aficionadas a la moda, les encanta el mundo de moda, o gente que profesionalmente se dedica a la moda y que, claro, empezar por un armario, wow, es una tarea muy difícil y allí hay muchos apegos, ¿no? La mayoría de apegos, de las tipologías de apegos, se reflejan en el armario, ¿no? Entonces, quizás no es el lugar más adecuado si tienes, si te gusta muchísimo la moda, si te gusta algo que tenga que ver con la moda, ¿no? Es que yo diseño, tengo que ir vestida, tengo que, bueno, pues entonces quizás no es el mejor sitio. Otro de los sitios, la cocina, porque la cocina quizás es donde menos apegos hay, pero ¿qué inconveniente tiene el espacio de la cocina? Que es muy grande. Hay muchísimas categorías, es muy pesado, ¿no? Entonces requiere de mucha energía. Por eso yo al final lo que digo es, empieza por donde quieras, pero empieza. O sea, lo importante es que te pongas en movimiento. Entonces, si quieres un rinconcito, un cajón, si quieres, yo siempre, bueno, como has dicho, yo me he formado con Marie Kondo y a mí, de su metodología, a mí hay dos cosas que suscribo y en las que creo firmemente, y una de ellas es ordenar por categorías, ¿vale? Entonces, a mí me gusta más decir, oye, pues mira, voy a coger, pues si no me puedo enfrentar con todo el armario, pues voy a hacer la ropa interior. Eso es una categoría. O sea, ella habla de la categoría ropa, pero como te decía, si es muy grande, hazlo más muy grande, hazlo más pequeñito. Pues solo voy a hacer la ropa interior. Voy a empezar saco toda la ropa interior de donde la tenga, porque si tengo 3 cajones y lo junto todo, porque así yo sé cuál es el volumen de cosas que tengo. Voy a hacer solo zapatos, ¿vale? Pues cojo zapatos de invierno y de verano, los junto todos y a partir de ahí selecciono. O la cocina, pues voy a hacer solo despensa, todo lo que sean alimentos. Y haciéndolo así más pequeñito, puedes empezar, ¿no? Porque al final lo que hay que entender es que cuando tú te empiezas a poner en marcha y puedes con ese espacio, con esa categoría y eres capaz, eso te da más energía para el siguiente paso. ¿No? Es como que vas para arriba. Si tú intentas abarcar mucho o no tienes suficiente energía para eso que quieres abarcar, te vas a hundir y vas a seguir en una espiral boca abajo. Y luego hay un tema que tú también has mencionado antes, que para generar orden, primero hay que entrar en caos. Primero hay que entrar en caos, ¿no? Un poco. Pues bien, te explico como mi experiencia personal, yo siempre he sido muy organizada. Yo lo que descubro con Kondo es que acumulo. Y no acumulo, y ahora la gente se va a pensar, bueno, pues ella tendrá una sintomatología especial. No, no. Una persona que acumula para mí es una persona que guarda objetos que o bien no utiliza o bien no le gustan. Solo que tengas objetos de esta categoría, para mí ya estás acumulando. Solo que te digas, bueno, como tengo espacio, pues lo guardo. No, el espacio no puede ser una excusa. No, es que como me costó mucho dinero, pues lo guardo. No, eso para mí ya es acumular. Entonces, yo descubro eso. Por tanto, en mi casa caos no había, ¿vale? Estaba todo perfectamente ordenado, toda mi acumulación perfectamente ordenada. Yo sabía dónde estaba todo. El trabajo que a mí me hizo ver Marie Kondo y que yo intento transmitir con el mío más profundamente, porque creo que Marie Kondo en el libro pues quizás no lo profundiza tanto, es, bueno, todo eso que tengo, ¿para qué lo tengo? ¿No? Y empezar a hacer ese ejercicio. Y entonces, como te decía, cuando tú empiezas un proceso de orden, y en mi caso no había caos, en cualquier proceso de orden hay un momento que estás generando más caos del que tenías. Y eso hay que asumirlo. Y eso, cuando tú ya sabes que te va a pasar, te tomas las cosas de otra manera. Porque a mí eso como profesional incluso me agobió al principio porque decía, jolín, yo qué sé, había ido a casa de una persona y empezábamos a hacer el armario o la cocina, no sé qué, decía, guau, yo le he dicho 5 horas y esto no lo acabo ni mañana, tenemos aquí un caos brutal, ¿no? Y claro, yo lo veo desde fuera y tengo mucha menos vinculación con los objetos, por supuesto, ¿no? Entonces me di cuenta de que esta es una de las cosas que pasa. Cuando uno hace un proceso de orden solo y no tiene suficiente energía, hay un momento que estás generando más caos del que había. Tú te has propuesto ordenar ese armario para reducir tu caos. Y resulta que estás a mitad del proceso y tienes más. Claro, entonces te frustras. Lo dejas a medias y dices, pues ya continúo mañana. Y mañana necesitas el doble de energía y pasado el triple y no te has puesto. Y el caos crece de manera exponencial. Por tanto, si tú ya sabes que te va a pasar esto, tranquila, respira,
5 minutos. Yo lo que hago también cuando voy a casa de alguien, porque me pasa, pero como ya sé que me pasa, nos tomamos un descanso, 5 minutitos, respiro, pam, pam, y luego, como por arte de magia, se reduce ese caos y ya desaparece. O sea, es algo brutal, ¿no? Entonces, hay que asumirlo. Entonces, si tú ya sabes esto, empiezas por un lugar pequeño, sabes que a pesar de que sea muy pequeño, vas a ver un momento que, claro, porque tienes la pila de cosas para donar, esto lo tengo que llevar a arreglar, uy, esto le tengo que preguntar a mi madre si lo va a querer o no. Empiezas a hacer y tienes muchas más tareas de las que tenías y todo está fuera. Y yo qué sé, lo tengo encima de la mesa del comedor o encima de la cama y claro, ya no puedo dormir esta noche, bueno, lo tiro al suelo. Bueno, en fin, que es normal, que no solo que es normal, sino que es lo que tiene que pasar para que luego se dé ese orden, ¿vale? Entonces, si ya lo sabemos, pues tranquilicémonos, ya sabemos que nos va a pasar eso y que lo vamos a poder solventar. Qué Ya interesante, está. sí, sí, yo te escucho con muchísima atención porque a mí de verdad que me sirven muchísimo estos consejos. Yo siempre he dicho que para mí el minimalismo es una tarea pendiente en mi vida porque lo que tú dices, me di cuenta de que acumulo, acumulo y sí, estoy de acuerdo contigo en que muchas veces nos planteamos objetivos muy grandes en la vida y eso, claro, nos genera como una frustración el no Claro, poder hacerlo ya rápido ahora. Entonces, qué sí. importante dividir las metas en submetas. Hacerlo más pequeñito, Eso súper es. importante, súper importante, súper importante y de verdad, o sea, medir nuestras energías y saber que lo vas a poder hacer y ser realista, que sea, en coaching también se dice mucho, ¿no? Cuando adquieres un compromiso, cuando el cliente adquiere un compromiso, tiene que ser realista, es decir, que tú lo puedas hacer y evidentemente un poco retador, porque dices, bueno, pues no, voy a hacer solo los calcetines. A ver, si tienes 10 calcetines, sabes que puedes hacer todo el cajón, tampoco no vamos a, ¿no? Que sea algo que te motive un poco y verás cómo esa energía de darte cuenta de que eres capaz de hacerlo, porque eres capaz de hacerlo, solo tienes que demostrártelo. Claro, si ya dices, ah, pues sí, venga, me voy a hacer toda la casa, pues es imposible. Y lo único que vas a hacer es confirmar que no eres capaz. Y así tu mente ya confirma esa creencia que tiene de que yo no he sido nunca ordenada, nunca lo voy a ser y nunca lo seré, ¿no? Y eso también es una de las cosas que las creencias, ¿no? Todas las personas les hago hacer un ejercicio de es porque recuerdo sobre todo con una clienta que me decía, no, es que claro, ahora estoy trabajando en casa, 4 hijos, antes trabajaba en una multinacional y me empieza a explicar que llevaba, no sé si eran 5 equipos, más de 30 proyectos y le digo, ¿y me estás diciendo que no puedes llevar 4 hijos y tu casa? O sea, lo que estabas haciendo en otra área de tu vida eres organizada sí o sí, sí o sí. Y siempre encuentro un área de su vida. Entonces lo que se trata es extrapola qué estoy haciendo en esa multinacional, cómo he llevado a este equipo, cómo he gestionado 40 proyectos a la vez y 5 equipos con no sé cuántas personas, extrapólalo y llévalo a tu casa. Entonces siempre hay un área donde eres organizada, lo que pasa que tu mente, como te han dicho, tú te has creído que eres desorganizada, siempre busca evidencias de tu desorganización. Lo que pasa que tu mente, como te han dicho, tú te has creído que eres desorganizada, siempre busca evidencias de tu desorganización y borra las que puedan sustentar una creencia contraria, porque si no se te rompe la creencia y tu mente entra en pánico. Así que todos somos organizados y podemos serlo. Efectivamente, hay que lanzar siempre un mensaje positivo porque es cierto esto que dices de las creencias, me resuena también en el mundo del coaching y justamente ahora que te escuchaba hablar me venía a la mente también el que muchas veces retrasamos el ponernos en acción porque, pues mira, pensaba en lo de Wallapop, ¿no? Que muchas veces te pones a sacar cosas del armario y como no quieres tirar, dices, bueno, esto lo voy a poner a la venta. Pero claro, yo misma me he dado cuenta de que muchas veces no vendes porque son cosas que
tú no quieres. Entonces, si tú no las quieres, lo más probable es que nadie las quiera, que sea. Y por muy barato que lo pongas, muchas veces la gente no, tampoco lo quiere, ¿no? Entonces, ¿qué precio también estás pagando al retrasar, ¿no? Y Total. decir, no, esto para Wallapop, o esto lo dono, o esto... ¿Y qué tal si tiramos directamente? Porque... Claro, y luego que el tirar, evidentemente, a ver, yo siempre que hablo de tirar o de eliminar, estoy hablando de las cuatro cosas. Lo primero, se pueden donar, muchas cosas, habrá gente que sí que las puede necesitar. Donar es donar a alguien que no conoces, regalar es regalar a alguien de tu entorno, vender también es una opción, pero yo diría que la menos, depende del objeto que estemos hablando, porque a lo mejor es un objeto de lujo, una antigüedad o algo que realmente tenga un valor económico y luego en última instancia, bueno, se puede reciclar y si no ya tirar directamente, ¿no? Quiero decir quiero decir que hay un abanico de posibilidades muy grande, pero sí que es verdad que con el tema del dinero hay muchas creencias y cuando tenemos un objeto que nos ha costado mucho dinero o, aunque nos haya costado poco, no lo hemos rentabilizado, ¿no? Porque puede ser que me haya costado 20 euros un jersey, pero es que me lo he puesto solo una vez. Entonces, eso en el fondo también es un coste económico importante, ¿no? Y yo como economista y que he trabajado en el mundo financiero, pues hay una teoría que se llama la teoría de los costes hundidos y es que tenemos aversión a la pérdida, tenemos aversión a asumir que hemos perdido, ¿no? Eso en bolsa pasa mucho, ¿no? Cuando dices, ostras, invertí no sé cuánto y ahora han bajado, jo, pero si vendo ya lo que estoy haciendo es consolidar la pérdida, por tanto, quizás es momento de seguir invirtiendo, ¿no? Y hay veces que no, hay veces que hay que asumir que eso se perdió. Pues en casa pasa lo mismo. O sea, ¿qué energía y qué tiempo, como tú muy bien has dicho, estoy invirtiendo? ¿Qué me está costando mantener ese objeto que no me lo saco porque no le saco una rentabilidad y no lo puedo vender? O sea, ¿qué coste está teniendo mi tiempo de que cada temporada suba y baje ese jersey me ocupa un espacio, es un jersey, pero al final tú tienes una casa de unos metros determinados y pagas un coste por esa casa en alquiler, en hipoteca, en impuestos o lo que sea, de un tamaño determinado porque tienes un número determinado de cosas. Si en vez de, ya te digo, es muy difícil verlo solo con un jersey, pero es que tenemos jerseys, tenemos libros, tenemos libretas, tenemos un montón de cacharros, o sea, empiezas a sumar y si yo tengo menos, voy a necesitar una casa más pequeña. Si necesito una casa más pequeña, mis gastos van a ser menos. Quizás no necesite trabajar tanto, quizás al final tengo más tiempo para mí. O sea, es que todo es una rueda. Entonces, valoremos realmente cuál es el coste que yo estoy pagando por mantener esa prenda de que no me quiero sacar de encima, porque no la puedo vender. Entonces, vender es una buena opción, pero yo siempre digo, oye, márcate una fecha, vale, 3 meses y lo vendo a 20, ok, pues aquí un mes y medio a la mitad. Y si en 3 meses no lo has vendido, es para donar. Que el que tú no lo quieras, es verdad, puede ser que ya nadie más lo quiera, pero no siempre es así. Hay veces que no, que tú no lo quieres porque tus gustos, como cada uno somos diferentes, pues a lo mejor hay gente que sí que lo pueda necesitar, ¿no? No sé. Hay que pensar que en principio todo se puede donar. Sí, hay que valorar, yo creo también lo que tú dices, tiempo, coste tiempo. Exacto. Que el Y tiempo al final es nuestra vida y efectivamente. Y también un poco, mira, un ejemplo que me ha venido también a la mente, o que yo lo he visto mucho, no sé si a ti te habrá pasado, de personas que a lo mejor se compran, pues yo qué sé, algún sofá, me viene a la cabeza, ¿no? Un sofá que les gusta y rápidamente a lo mejor le ponen una funda. No estoy hablando pues de madres con hijos y tal, porque ahí lo puedo entender un poco más, ¿no? Que quieras cuidar ese objeto, jolín, a mí me hace mucha gracia porque digo, compras algo porque te gusta y luego enseguida lo tapas por miedo a que ese objeto se deteriore. eh, o por ejemplo también incluso con alguna cosa de valor que te regalen, tipo pulseras, ¿no? Que te encanta, pero por miedo a perderlo no te lo pones, ¿no? Lo dejas ahí guardadito y vas usando un poco pues bisutería, baratijas, tal. Digo, qué curioso todo esto del apego, el miedo a mira, perder, a...
Me gusta mucho que hagas esta reflexión porque quizás no es con el sofá, pero gracias a, bueno, yo tengo una de las frases que más definen mi trabajo, es usa lo bonito a diario, ¿vale? Y quizás el ejemplo que para mí pone más de manifiesto todo esto que tú quieres decir, no de decir, ostras, te acabas de comprar algo y porque no se manche, porque no se deteriore, lo estás cuidando en exceso quizás o estás dejándolo de utilizar. Y eso me di cuenta yo con una mantelería de casa de mis padres, ¿no? Entonces yo tenía un mantel bordado a mano de cuando entonces, que era de la Juar, de no sé cuántos y tal. Bueno, mis padres no, ya ninguno de los dos viven en este mundo, pero claro, entonces yo lo tenía en mi casa y no lo usaba nunca. ¿No? Entonces, claro, yo con todo este proceso de orden, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, constantemente estoy analizando qué me pasa a mí o qué pasa con mis clientas o tal. Entonces, yo un día descubro este mantel que no estoy utilizando por si se mancha. Claro, entonces dije, ¿y por qué? O sea, porque claro, es que en el fondo valoras todo el esfuerzo de tus padres, ese hilo, eso bordado a mano, lo que costó y no lo quiero utilizar, ¿no? Y es lo que yo hablo de la casa museo al final, ¿no? ¿Cuántos, cuántos objetos de este estilo tenemos en casa que no queremos utilizar por si se rompen, por si se estropean, ¿no? Entonces, un día dije, no, o sea, que además yo creo que eso tiene que ver mucho con el merecimiento, ¿no? Es que no lo merezco, ¿no? Entonces, no, mejor voy a comer cada día con el mantel de estar por casa, con esa mantelería o con esa vajilla, que también en mi casa yo recuerdo que eso fue también una de las cosas que más me chocaba, ¿no? Tenían las dos vajillas, la buena y la de diario. Y está bien, porque cuando venía alguien o se hacía la celebración de Navidad o el cumpleaños de alguno de mis hermanos o mío o de mis padres, pues se sacaba la vajilla buena, ¿no? Y era como darle un plus de especial. Hasta ahí no hay problema, o sea, todo el mundo puede tener las vajillas que le dé la gana, faltaría más. Pero el problema y lo que a mí me chirriaba y que luego fui consciente y conecté los puntos era que yo oía a mis padres quejarse a diario de esa vajilla de diario, de que no les gustaba. Y yo oía a mi padre y decir, es que esta vajilla es que no me gustan nada estos platos blancos, no me gusta. Y claro, entonces no entendía, claro, o sea, te estás reservando lo mejor para cuando viene la gente de fuera y para ti te estás dando lo peor. Ese era el chirriar, ¿no? A partir de aquí, cuando yo veo lo de mi mantel, digo, estoy haciendo lo mismo. Estoy guardando ese mantel para cuando venga alguien especial y yo no me estoy dando ese placer de poder tener ese mantel, ¿no? Y lo más fuerte de todo fue cuando un día decidí usarlo, dije, no, se ha acabado, esto lo voy a usar. ¿Y si se mancha? Se mancha, lo lavaré y si no se puede lavar, haré unos trapos monísimos, no sé. Pero esto es una lástima, pero esto es una lástima que esté aquí acumulando polvo. Y cuando lo puse, el primer comentario de mi hija que me dice, ay, vamos a cenar con esto, digo, sí, dice, y si se mancha, sin querer, tú, pues claro, la generación tras generación vamos traspasando esas creencias. En ningún momento yo le he dicho abiertamente, me limito y no me merezco y por tanto yo me doy lo peor y cuando viene gente de fuera doy lo mejor. Con los actos de tu cada día, tú ya le estás transmitiendo a tus hijos eso, ¿no? Entonces al final dices, jolín, yo no quiero transmitir esto, yo me merezco usar ese mantel y evidentemente me hace mucha ilusión cuando viene alguien y puedo añadir una vela, una flor, un algo, da igual, pero ¿por qué tengo que reservar solo lo mejor para los de fuera? ¿No? Y a partir de allí nació esa frase de usa lo bonito a diario, o sea, date el lujo, claro que sí. ¿Por qué tenemos que reservar? ¿No? Porque al final tenemos casas museo, que es lo que yo digo, ¿no? Si empiezas a tener muchos objetos, o sea, date el lujo, claro que sí. ¿Por qué tenemos que reservar? ¿No? Porque al final tenemos casas museo, que es lo que yo digo, ¿no? Si empiezas a tener muchos objetos alacenas de esas, con todas las teteras, la vajilla, la café, no sé, el juego de té de la abuela, que lo tienes allí y es muy bonito, pero, jolín, las cosas están para ser usadas. Pues date el lujo, sí, si se rompe una taza, pues qué lástima. Se ha roto, pero yo creo que a tu abuela le haría mucha ilusión también que ver que lo usas, ¿no? Y que lo disfrutas.
Qué bonito, la verdad es que me ha encantado escuchar esta reflexión, te agradezco que la hagas porque creo que es algo que tiene que ver lo que tú dices Mm, con creencias limitantes, somos total, neuronas espejo, al final transmitimos un poco lo que somos claro. y eso se refleja en los demás y sí, me parece francamente una reflexión que deberíamos hacer todos. Mm. Jolín, Mar, pues me estabas contando que estabas hoy además liada con el tema financiero, cosas de Sí, los impuestos que hay que impuestos de las presentar. narices. Y tampoco, bueno, quiero robarte mucho, mucho más tiempo, pero sí me gustaría, como esto también es un podcast de desarrollo personal, terminar un poco preguntándote, mejor dicho, eh, porque bueno, yo cuando traigo aquí a la gente, a las entrevistas, son gente que me inspiráis por algún motivo u otro. Ujú. Eh, Me gustaría saber quién te inspira a ti, qué recursos, qué personas, qué libros, qué autores. Pues la verdad es que voy variando, ¿no? Pero por supuesto, a mí Kondo en su momento fue un referente muy importante. A partir de aquí entré en el mundo de desarrollo personal y entonces, por ejemplo, uno de mis referentes es Borja Vilaseca, es un tío, bueno, súper rompedor y me encanta todo lo que comparte. Yo hice su máster, es brutal, que recomiendo a todo el mundo. No es para artistas, sino es para cualquier persona porque es para desbloquear tu creatividad y es algo espectacular. Yo me he quedado con una de sus propuestas diarias, que es escribir a diario unas páginas matutinas sin orden ni concierto y eso ayuda muchísimo a desbloquear. Y La ley del espejo es un librito súper rápido de leer, muy inspirador, muy, bueno, no sé, me lo he leído ya varias veces y cada vez he descubierto algo en, no sé si son 40 páginas. Es una historia muy dulce, muy cortita y luego hay una especie como de resumen más de teoría, pero me parece muy, muy bonito, ¿no? Y últimamente pues también estoy leyendo Wayne Dyer, no sé cómo se pronuncia, Wayne Dyer, El poder de la intención, por ejemplo. Y luego, no sé, a mí, por ejemplo, también me estoy leyendo Wayne Dyer, no sé cómo se pronuncia, Wayne Dyer, El poder de la intención, por ejemplo. Y luego, no sé, a mí, por ejemplo, también me ayuda muchísimo meditar. Es una de las cosas que desde hace 3 o 4 años he incorporado. La meditación y la escritura son dos de mis terapias, autoterapias, que creo que van súper bien para escucharte y luego para dejar ir, ¿no? Está, y no sé, es que la verdad, yo siempre creo que la inspiración en otra gente es buenísima y luego llega un momento como que también tienes que matar a tu fuente de inspiración, ¿no? Y eso quiere decir que ya has evolucionado, ¿no? Y hay momentos como que te coge muy fuerte con una persona y de repente, wow, todo ese trabajo que está haciendo esa persona te inspira un montón y luego de repente como que te alejas, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno también porque lo que te ayuda es a lo que más me ha impactado, lo que creo que es más, eh, más rompedor o que puede transformar más a las personas y a partir de allí me lo hice mío y lo empecé a transformar con mi propia experiencia, con lo que iba, ¿no? Y te vas haciendo tu pupurrí, te vas haciendo tu metodología, como, no sé. Yo creo que entre es buenísimo nutrirse de otras personas, pero al final tú te lo tienes que hacer tuyo, llevar a tu terreno, darle tu toque por supuesto, claro, siempre abierta a inspirarte, ¿no? Ahora también me está llamando mucho la atención la astrología, ¿no? Porque creo que con todo esto que está pasando, bueno, leer el cielo puede darte, diría que quizás como un poco de pautas para ver qué es lo que va a venir, ¿no? Para poder bajar un poquito esa dosis de incertidumbre tan intensa que estamos sintiendo ahora, que siempre ha estado, pero que ahora la sentimos más. Y no sé si alguna cosa más. Ver qué es lo que va a venir, ¿no? Para poder bajar un poquito esa dosis de incertidumbre tan intensa que estamos sintiendo ahora, que siempre ha estado, pero que ahora la sentimos más. Y no sé si alguna cosa más, pero vamos, que ahora estoy con eso. Ya te digo, yo creo que siempre es bueno inspirarse, pero abrirte de mente a nuevas personas y nuevos libros, documentales, charlas, todo eso siempre va súper bien.
Pues gratitud de verdad la que siento ahora mismo porque como te digo, para mí sois una inspiración y saber qué hay detrás de vuestras mentes y quién os inspira a vosotros, yo creo que también a mí me ayuda y supongo que a los escuchantes, oyentes también, ¿no? El ver qué hay detrás de Mar Ferré, de esa persona, ¿no? Eh, y bueno, por último, sí me gustaría preguntarte qué estás haciendo, dónde te pueden seguir todos los que estén escuchando esto. En Instagram o en Facebook con el nombre de Orden Terapia. Allí es donde comparto más mi día a día y más reflexiones, pero bueno, en la web también encontrarán artículos del blog o mi ebook en digital, también el enlace para comprar el libro en papel o bueno, todo curso de armario que tengo, en fin, allí me encontrarán. Encantada de que se sumen a la comunidad de Flowers. Pues sí, yo desde aquí les invito a que te sigan. Yo también ya lo hago. Creo que compartes material muy interesante, muy inspirador también. Y creo que al final a todos nos sirve, que todos tenemos una casa, un hogar y al Exacto. final nos vemos afectados un poco por la problemática que hemos estado comentando en esta charlita. Así que de verdad, de nuevo, gracias es poco. O sea, muchísimas No, gracias gracias a por... ti, Miriam, porque a mí también por darme la oportunidad, ya nos ha pasado el tiempo volando, pero es que yo me pongo... Así que de verdad, de nuevo, gracias es poco. O sea, muchísimas No, gracias gracias a por... ti, Miriam, porque a mí también por darme la oportunidad, ya nos ha pasado el tiempo volando, pero es que yo me pongo a hablar de esto y no encontraría un fin nunca, Nos ¿no? gusta, Porque nos gusta. me emociona muchísimo y ver todas esas posibilidades que nos puede ofrecer la casa. Y nada, que encantada de esta entrevista. Ha sido una charla muy agradable que me ha pasado rapidísimo. Así que también gracias a ti, Miriam. Pues muchas